Buenos días, hoy vamos a exponer una línea del tiempo de la educación inclusiva. Vamos a ver los temas más relevantes de la historia en la educación inclusiva y las integrantes somos Julie Andrea Guevara, Daisy González y Yurani Andrea Montoya, quien le habla. Bueno, vamos a arrancar con esta línea del tiempo. Eh, Vamos a empezar desde la antigüedad hasta la fecha. Las primeras civilizaciones se dan desde hace 4.000 años antes de Cristo. Aquí el objetivo principal era la supervivencia como especie. Los niños se hacían adultos mucho más rápido porque se ocupaban de la casa, realizar las labores y la comida y cuidar a sus semejantes. En la edad antigua, Egipto, hace 3.000 años antes de Cristo, estuvo enmarcada por el antiguo Egipto. Esto influyó en la cultura occidental frente a la educación debido a la influencia de la política, ya que el infante masculino era el sucesor del padre en las clases altas. En cambio, en las clases bajas, los menores eran involucrados en diferentes oficios. En la edad antigua Grecia, en 1800 a.C., el niño se consideraba como un proyecto de adulto, pues le faltaba facultades para ser un ciudadano virtuoso, no poseía carácter y carecía de voluntad. Luego llegamos a la edad antigua de Esparta. Allí la educación en este momento era de corte militar, preparación física y psicológica para que los niños y hombres fueran guerreros. Los niños eran educados por su padre bajo la supervisión del Estado. Los padres tenían posesión sobre su vida y muerte y la corrección era la violencia. En la Edad Media, 473 años, aquí la iglesia como poder principal de la educación preparaba a los niños para que les sirviera a Dios y tenían como doctrina educar, criar y el cuidado físico y la disciplina y la obediencia. La adultez la adultez se percibía desde los 7 años en adelante. En la Edad Media del cristianismo, aquí el cuerpo fue el pecado, no educación física. O sea, era considerado que la educación física era como el pecado, ¿cierto? Entonces es considerado el niño como un ser perverso y corrupto. Ahí hay que socializar por medio de la disciplina y el castigo. Bueno, pasamos al periodo de 1492, donde pues tenemos la Edad Moderna con el movimiento cultural y artístico del renacentismo, donde se empieza a dar un lugar importante a la niñez, donde la ilustración como movimiento cultural y filosófico e intelectual se basa en la razón como herramienta principal para conocer el mundo, y de aquí pues los grandes pensadores enfatizan sobre el niño y sus valores. Tenemos algunos filósofos como el Erasmo, el cual pues hablaba del interés por la naturaleza del niño, Luis Vives en el interés por la evolución del niño, Juan Armus, importancia de la educación en el desarrollo del hombre, y Rousseau, el niño es bueno por naturaleza. Vamos a pasar luego a la época de 1789, en la edad contemporánea, donde con la Revolución Francesa como conflicto social y político, abolió la monarquía absoluta y se eliminaron bases económicas y sociales del antiguo régimen, donde los niños y niñas se empiezan a ver como responsabilidad del Estado y de la familia. Para el año 1800 se institucionaliza la educación pues, para fines especiales, y tenemos los niños dejan de ser como la mano de obra, cambios en la burguesía que hacen que se replanteen las prácticas de crianza y la necesidad de la educación obligatoria generalizada.
Con esto, en esta época, es importante destacar que hubo la abolición de la esclavitud como hito importante en la lucha y la inclusión por la igualdad de derechos. Entonces damos paso a la culminación del siglo XIX e inicio del siglo XX, en el cual se establece que es el siglo del niño. Se genera un cambio en la visión sobre la concepción de niño y niña en la sociedad. Durante esta época pues se expone la idea de que la humanidad debe perfeccionarse, reconociendo al niño y colocándolo en el centro de la familia y de la sociedad. Con esto se suscitan una serie de transformaciones que iremos dando a conocer a continuación. Hay unas especificaciones acerca de la Declaración de Ginebra, en la cual, pues, después de la Primera Guerra Mundial, en 1924, se genera la Declaración de los Derechos del Niño, el hombre y las mujeres de todas las naciones. Posteriormente a ello, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se promulga la Declaración Universal de estos derechos, sentando las bases para la igualdad y la no discriminación en la educación, lo cual marca un hito importante con relación a lo que vivenciaban niños y niñas en épocas anteriores de la historia. Esta declaración establece que toda persona tiene derecho a la educación, que esta debe ser gratuita y que al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental debe ser de ese orden gratuito. La instrucción elemental será obligatoria para todos y la educación técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores sería igual para todos en función de los méritos respectivos. Y dentro de esta época, pues se marcan algunos movimientos civiles importantes en diferentes continentes, y para el caso colombiano propiamente, pues se suscita la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el año 1968, creado como una entidad del Estado para dar respuesta a las diferentes problemáticas que se presentaban en la sociedad colombiana, así como dar respuesta a temas de malnutrición, la división e inestabilidad del núcleo familiar y la niñez. Bueno, en 1975 se crea la ley de ordenanza de educación especial y se introdujo el decreto real 334 de 1985 del 6 de marzo de ordenación de educación especial. Se introdujo por primera vez el principio de integración en educación y con la entrada en vigor, la inclusión social se refiere a la inserción de una persona en la sociedad, sin perjuicios, en las condiciones de igualdad. El concepto de inclusión social comenzó a cobrar fuerza en los años 90 y en su enfoque se centró en evitar la exclusión social. La educación inclusiva es un derecho de los niños y niñas y de recibir una educación de calidad y equitativa, sin descalificar su lugar de origen, sexo, salud, nivel social, entre otras. De la integración a la inclusión de un nuevo modelo educativo. La introducción a la publicación el 6 de marzo de 1985, la ordenación de la educación especial que legalizaba el programa. El concepto de inclusión social empezó a cobrar fuerza en los años 90 e inicialmente el enfoque estaba en evitar la exclusión social. Ya en 1989 se da la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de las Naciones Unidas, reconocen y valoran la diversidad de los estudiantes, incluyendo las diferencias y las habilidades. Aquí se establece que todos los niños tienen derecho a una educación de calidad sin discriminación alguna. Algunos puntos claves relacionados con la de educación inclusiva en la convención incluye no a la discriminación, el derecho a la educación, a la participación, al respeto y a la diversidad. Se crean las estrategias de ajustes razonables en la educación inclusiva y se pone fin a la Guerra Fría.
En 1990 se da, y ya en 1991 se renueva la Constitución política. En la Constitución se establece que el Estado debe de promover la igualdad, la equidad entre las personas sin importar su situación y garantizar la protección especial de todos los grupos de la población. Para el año 1993 surge la Declaración de Salamanca, del 7 al 10 de junio, en España, adoptada por la UNESCO. En este documento pues se consideran la defensa de la educación inclusiva es un hito para la calidad de educación para todos los estudiantes y especialmente para las personas con discapacidad. Luego, en la Declaración de Salamanca se proclama el derecho a la educación como sistema educativo adaptado a las necesidades. Su objetivo es combatir las actividades discriminatorias, el acceso de los niños a las escuelas ordinarias y tener en cuenta las necesidades y características particulares. Luego, en el año 1994, surge la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94 del 8 de febrero, donde se sientan las bases para la educación inclusiva, al reconocer la diversidad de los estudiantes y las necesidades y atender estas necesidades particulares. Para el año 2001 surge el concepto de necesidades especiales. Es un planteamiento de carácter educativo. Cualquier estudiante puede estar durante su proceso educativo y acceder de forma temporal o permanente. En el año 2003 surge el Acuerdo 256 del Ministerio de Educación Nacional, donde el concepto de la educación inclusiva tiene un cambio, el cual es desterrar pues esa idea que la educación inclusiva es exclusivamente para estudiantes con discapacidad. Allí se establecieron las políticas para la atención educativa de estudiantes con discapacidad y la inclusión al sistema educativo regular. Aquí se establecen las directrices en cuanto a la adaptación curricular, a la formación docente, a la provisión de apoyos y recursos para la inclusión efectiva de los estudiantes con discapacidad. Luego, en el 2005, surge el concepto de inclusión declarado por la UNESCO, donde su objetivo es reducir la exclusión en la educación. Esta forma se concibe y organiza el sistema educativo y hay una mayor participación en el abordaje y respuesta a la población con discapacidad. Y de la misma manera, la igualdad en las oportunidades de acceso para todos. Surge el Código de Infancia y Adolescencia, con la cual se genera un valor importante a lo que tiene que ver con los derechos y la garantía a estos para niños y niñas y adolescentes en el país. En el marco incluso de la generación de diálogos de paz que se suscitaban en el territorio. Aparece en el año 2009 el decreto 366, el cual regula la organización del servicio de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad y con talentos especiales. Este decreto reglamentó la atención educativa de los estudiantes con discapacidad y también estableció criterios para la adaptación curricular, la formación docente y la creación de centros de atención educativa especializada. En el año 2012, el Ministerio de Educación Nacional reestructura lo desarrollado en años anteriores y formula el documento Política y Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo Profesional de Educadores, que estructura en varios capítulos cómo se genera la atención a estas poblaciones. Para el año 2013 surge la Ley 1618, la Ley de Discapacidad, la cual establece medidas para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a una educación inclusiva. Se promueve la eliminación de barreras y la adecuación de currículos y planes de estudio para atender estas necesidades de estos estudiantes con discapacidad. Para el año 2015, surge la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible inician desde el 2015 y
tienen una agenda para ejecutar hasta el 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso, reconocen que acabar con la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano con estrategias que mejoren la salud, la educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento económico mientras se abordan los desafíos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Para el año 2017 tenemos la conceptualización que hace el Ministerio de Educación acerca del currículo flexible. Lo establece como aquel que mantiene objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, organiza la enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos oportunidad de aprender y participar. Este currículo flexible busca las garantías para que todos y todas aprendan generando diversas rutas de llegada sin disminuir estos propósitos y metas de formación que se han planteado para cada uno de los niveles de aprendizaje. También tenemos el decreto 1421 del 2017, en el cual se profundiza en la atención educativa a personas con discapacidad, introduciendo conceptos como las barreras visibles e invisibles. Bueno, en el 2019 se da la educación inclusiva desde la Fundación Saldarriaga Concha, donde ellos promulgan unos lineamientos de educación inclusiva. En el 2019 al 2020, pues también se da el COVID-19, la pandemia en tiempos de cuarentena, y la inclusión se dio desde garantizar a la comunidad los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, reinventando nuevas maneras de enseñar a partir de dispositivos tecnológicos. En el 2021 se da el Foro Digital de Acceso a una Educación de Calidad por medio del Ministerio de Educación Nacional. También en el 2022 se da una política pública de educación inclusiva, aunque no existe una ley específica. El gobierno colombiano ha desarrollado diversas políticas y estrategias para promover la inclusión educativa. El 23 de junio del 2022 se expidió la ley 2216 del 2022, donde promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de los niños y adolescentes y jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje. También el 26 de julio del 2022 se lanzó el evento de lanzamiento de lineamientos de política para la inclusión y la equidad de educación. La educación inclusiva se define como una estrategia para lograr la inclusión social que se atiende se atiende a la diversidad como una característica inherente del ser humano. Por medio de este ejercicio histórico, a manera de conclusión, pudimos observar el proceso de las políticas en el sistema educativo en el orden internacional, también como en el nacional. De la misma manera, los fines de la educación inclusiva para ayudar a superar los obstáculos de los estudiantes y con el objetivo de promover siempre la igualdad y la diversidad en la sociedad. Muchas gracias.